En el programa de hoy, sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua, la historia del padre Eric Díaz, otro sacerdote de Matagalpa perseguido que pasó al exilio. Sobre abusos litúrgicos en la misa, un análisis de casos para recordar no desviarnos de lo central, que es el sacrificio de Cristo. Desde Argentina veremos la multitudinaria peregrinación al santuario de la Virgen de Luján. ¿Cuáles son los gestos y posturas correctas en misa? Un experto en teología de los sacramentos nos sigue explicando. Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís. Sabremos cómo imitar sus virtudes en estos tiempos. Hola Nati, feliz fiesta de San Francisco de Asís. Hola Eddie, feliz fiesta de San Francisco de Asís y feliz de estar en compañía con nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Nicaragua, contándoles que ya son 46 días los que llevan presos en una cárcel de torturas 4 sacerdotes, 2 diáconos y un laico, colaboradores del obispo de Matagalpa, con arresto domiciliario. Todo por orden del dictador Daniel Ortega, quien los acusa de desestabilizar su gobierno. Con ustedes lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que Otro sacerdote nicaragüense se suma a la lista de presbíteros perseguidos por parte del gobierno. Se trata del padre Eric Díaz, sacerdote de la diócesis de Matagalpa, quien la semana pasada reveló en su cuenta de Facebook que tuvo que exiliarse de Nicaragua para salvaguardar su vida y libertad. Es ahora el segundo sacerdote de la diócesis de Matagalpa que deja el país ante el acoso del gobierno de Daniel Ortega. Aquí su historia. ¿Qué fue lo que sucedió con el padre Eric Díaz Fernández, titular de la parroquia San José Obrero en el Tumaladalia? Esto fue lo que narró al medio independiente nicaragüense Mosaico. He anunciado en mi perfil que prácticamente pues ahí ya desde el 21 o más bien desde el 14 de agosto que Nuestra Señora de Fátima, la réplica de Portugal, llegaba a Matagalpa, ya no pude salir, se me prohibió por la policía ir a esta manifestación y no pude estar. Sin embargo, el acoso no terminó allí. En esa semana fue más el asedio, ¿verdad? Visita de la policía frente o cerca de la entrada de nuestra parroquia, improperios, visitas a través de las patrullas a lugares donde yo tal vez iba a estar. Y el 21, pues que ya estuvo la policía vestido de civil fotografiando y tomando video dentro de la misa. Tras esta serie de atropellos por parte de los oficiales sandinistas, el martes 23 de agosto el padre Eric recibió la noticia de que la Policía Nacional iba tras él y decidió escapar de Nicaragua. Para él, este fue su único delito. Desde la doctrina social de la Iglesia yo acompañé al pueblo en sus situaciones de sufrimiento, de dolor. Sin embargo, pues no pensé que eso fuera un delito, ¿verdad? Anunciar el Evangelio y poner en práctica el Evangelio del buen samaritano, de la solidaridad, del cariño de un pastor, como dice el Papa Francisco, cercano a su pueblo. Solo quise ser un sacerdote cercano al pueblo para escucharlo, para animarlo, pero esa situación pues no fue bien vista. El padre Eric Díaz Fernández conducía el programa Guerreros de la Fe a través de Radio San José de Matiguás. Bien, amigos oyentes, cuando son las 5 de la tarde en punto, ahí quiero agradecer a todos los que a través de la plataforma virtual se están conectando con nosotros a esta hora. Gracias por esos mensajes, por esos saludos. Asimismo, compartió gratos momentos con su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, quien sigue en arresto domiciliario. Por seguridad, el padre Eric no revela hasta ahora en qué parte del mundo está, pero sigue predicando por las redes sociales y encomendando al obispo de Matagalpa y a la iglesia en Nicaragua. Hay que confiar en la misericordia de Dios. Hay que confiar en la misericordia de Dios.
El pasado jueves 29 de septiembre en Masaya, la policía acordonó la parroquia San Miguel Arcángel en el día de su patrono. Como se recuerda, en septiembre fueron prohibidas las procesiones católicas en esta ciudad, epicentro de las protestas contra el gobierno en 2018. Veamos qué pasó. La feligresía en Masaya no se amilanó ante la fuerte presencia policial fuera de la parroquia San Miguel Arcángel cuando se disponían a celebrar la Santa Misa de su patrono, el Arcángel. Los policías rodeaban el templo para que los feligreses no participaran en la Eucaristía ni sacaran en procesión al Santo Arcángel. Sin embargo, la misa se realizó con normalidad. Las actividades y celebraciones de cofradías y parroquias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo fueron canceladas por la policía de Masaya desde el pasado 17 de septiembre por razones de seguridad pública, de acuerdo a un comunicado de la Arquidiócesis de Managua. A pesar de las restricciones, no decayó el fervor durante los festejos por San Miguel Arcángel hasta el 28 de septiembre, vísperas de la fiesta central. En Nicaragua, San Miguel Arcángel y San Jerónimo concitan las más alegres y extensas fiestas religiosas del país. ¡Que viva Masaya Católica! Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te... Nos vamos hasta Argentina. Ahí falleció el padre Enrique Caballero, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Gualeguaychú. Un sacerdote muy querido, recordado por su fidelidad, compromiso y obediencia con el ministerio. Los restos del presbítero fueron sepultados este domingo en el Cementerio Norte, después de haber sido velados en la parroquia Asunción de María, donde la comunidad parroquial y el clero de la diócesis de Gualeguaychú le dieron el último adiós. Más noticias de Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio de Villa Lugano, comenzamos informando que EWTN Noticias estuvo presente en una cobertura especial en la 48 Peregrinación a Luján, una verdadera multitud del pueblo argentino, peregrinos que estuvieron presentes para agradecer y para pedir por paz, unidad y también fraternidad de toda la nación. Terminamos de celebrar la misa aquí en el santuario de Luján, Buenos Aires, Argentina, esta manifestación de fe de todo el pueblo argentino, más de 2 millones de personas que peregrinaron aquí al santuario, que no solo son esas 2 millones, sino también toda la Argentina, ¿no? Es decir, que se une a los pies de nuestra Madre la Virgen. Este año con el lema Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo. Ella es la que nos sostiene, la que como madre sigue acompañando a todo el pueblo argentino y a todas las personas que se acercan aquí a Luján. Ella es la que nos invita y lo que nos ayuda a vivir en la unidad. El Papa Francisco dice que la Virgencita de Luján es la garante de la unidad del pueblo argentino. Y por eso el lema de este año, ¿no? Queremos unirnos como pueblo en este momento de tanta división, de tantos problemas internos. Me parece que es muy lindo esto de sentir que ella es madre, sostiene, acompaña y anima. Entre otras noticias, a través del programa FE de financiamiento eclesial, en un informe especial conoceremos lo que se vivió en esta gran fiesta devocional de la Virgen del Rosario de San Nicolás. La Virgen del Rosario de San Nicolás para mí es todo. Vine a agradecer, la verdad que es hermoso. No me imaginaba para nada que era tanta gente. Espero que nos bendiga a todos y que todos podamos irnos contentos de acá. Vengo a cumplir una promesa a la Virgen. Si yo ingresaba a la facultad tenía que venir a visitarla. Como es la Virgen es algo maravilloso, se lo merece. Nos juntamos en Mayuí, son 4 días de caminata y bueno, acá estamos. Todos los años son diferentes. Conocer gente, conoces el alma de muchos peregrinos. Una
de las particularidades aquí en San Nicolás, vienen muchos matrimonios jóvenes, vienen a pedir para poder tener familia, ¿no? Pero después también vemos una gran cantidad que vienen con sus bebés, porque, la Virgen les ha concedido la gracia de poder ser papá, ¿no? Es una fiesta de mucha fe. Yo debo reconocer que a mí me hace crecer muchísimo en la fe, viendo la fe de la gente. Quieren la bendición, quieren tocarte la mano y te muestran por qué vienen. La verdad que muy contentos. Para finalizar con la actualidad, los jóvenes de la diócesis de Mar del Plata tuvieron su invasión de pueblos número 54. Dialogamos de forma exclusiva con el obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, quien habló acerca de esta enriquecedora experiencia de fe. Ella fue y les contó que había visto al Señor. Es el lema que acompañó la invasión de pueblos número 54 de la diócesis de Mar del Plata, que en este caso se realizó en la localidad de Batán. Luego del tiempo de pandemia, que el primer año se hizo solamente en formato digital, en el 2021 se realizó solamente durante un día. En este caso pudimos encontrarnos 2 días y medio los jóvenes de distintos lugares de la diócesis, chicas y chicos que participan en los grupos juveniles para compartir la fe. Más de 500 que realmente eligieron este encuentro fuerte con Cristo, este desafío que a la luz del lema y del modelo de María Magdalena los invita a ellos de manera particular a poder compartir la riqueza de haber visto al Señor con los demás hermanos. En un clima de misión, de servicio, de entrega, realmente fue una verdadera fiesta de la fe en clave juvenil para gloria del Señor y para servicio de los hermanos. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hoy celebramos a San Francisco de Asís, auténtico testimonio de santidad, quien después de una juventud disipada se convirtió y abrazó la pobreza. Sobre la vida y virtudes de este gran santo hablaremos hoy con Fray Pablo Reartes, rector del Templo San Francisco de Catamarca, en Argentina. Fray Pablo, es un gusto entrevistarlo. Cuéntenos cómo se da la conversión de San Francisco de Asís. Hola a todos, EWTN, muchas gracias por esta invitación. San Francisco de Asís, estamos celebrando los 796 años de su muerte, un hombre que vivió en la Edad Media, en el siglo XIII, y bueno, su conversión se dio alrededor de los 25 años, cuando estaba buscando un sentido profundo a su vida. Era hijo de un mercader, Pedro Bernardone, pero bueno, él al encontrarse con un crucifijo de San Damián, como se llamaba, en una pequeña iglesita derruida, él lo dice en su testamento, vio que el Cristo movía los labios y que le decía: Francisco, Francisco, repara mi iglesia que está en ruina. Y él entendió que se trataba de la reparación material de esa pequeña iglesia. Comenzó así, restauró 3 iglesias más y después él le hace una oración a este Cristo, el Cristo de San Damián, muy bella, a donde le pide, digamos, que le dé una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta para poder cumplir la voluntad de Dios. Por supuesto que después sucedieron muchas cosas en su vida. Leyendo el Evangelio de San Lucas, aquel que dice que en el que Jesucristo le dice: ve, vende todo lo que tiene y dáselos a los pobres, y ven y sígueme, él pidiéndole que el sacerdote le explique, porque estaba leído y proclamado en latín, inmediatamente él entregó todos sus bienes, sus vestidos, sus privilegios a los pobres para comenzar una nueva forma de vida en la iglesia, una nueva forma de vida que consistía en la vida fraterna, en una vida itinerante, sin nada propio. Por supuesto, hermanos, ¿no? Por eso en su primera regla, a esta institución, a esta orden, le pone el nombre de Orden de Frailes Menores, porque él quería ser el menor entre la sociedad. Fray, coméntenos cuáles son las virtudes más resaltantes de San Francisco de Asís. Bueno, una de las virtudes que más resaltan en la vida de Francisco es su humildad, ¿no? Su humildad, su pobreza, que él quería asemejarse de tal manera a Cristo pobre y crucificado, que terminó siendo llamado el otro Cristo, el Alter Christus de la Edad Media. Su humildad y, por supuesto, las virtudes teologales,
la fe, la esperanza y la caridad y todas las virtudes anexas. Por eso es un ejemplo de santidad para nosotros, pero resalta sobre todo su humildad y su pobreza. ¿Cómo recibe San Francisco de Asís los estigmas? Bueno, San Francisco recibe los estigmas justamente porque él se los pedía todos los días a Jesús, ¿no? Dicen que en sus oraciones diarias, y está escrito en las consideraciones a las llagas de San Buenaventura, que él le pedía dos cosas: poder experimentar dentro de sus posibilidades de su vida aquel amor que Jesús tuvo en la cruz por toda la humanidad y también el dolor que sufrió en la pasión. Y se lo pedía tanto, bueno, que el Señor le concedió esta gracia en el monte del Alverna, un día en el que él, como tantas veces hacía, se retiraba a la soledad, y allí, en una aparición de un ángel alado, una bellísima manifestación de Dios, le fueron impresas en sus manos, en sus pies, en su costado, las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se lo llamaba a él el Alter Christus, el otro Cristo, aquel que, habiendo amado tanto a Jesucristo en su vida, tuvo esta gracia y este privilegio de llevar en su cuerpo las llagas de nuestro Señor Jesucristo. 1224, es decir, Francisco murió muy joven, a los 45 años, y 2 años antes de su muerte recibe justamente estas llagas de nuestro Señor, y que para nosotros son un testimonio vivo de santidad. Así es, Fray, un gran ejemplo de santidad. Fray Pablo Reartes, gracias por la entrevista. Paz y bien y feliz día de San Francisco de Asís. Nos vamos a una pausa y al volver, sobre abusos litúrgicos en la misa, un análisis de casos para recordar no desviarnos de lo central, que es el sacrificio de Cristo. Además, ¿cuáles son los gestos y posturas correctas en misa? Un experto en teología de los sacramentos nos sigue explicando. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hace poco en Italia y Argentina ocurrieron 2 casos de escándalo en plena misa. En el siguiente informe mostramos de qué se trata y lo que se puede aprender de ello para reafirmar el valor de la Santa Misa. En Italia, el padre Fabio Corazzina, sacerdote de la diócesis de Brescia, celebra una Santa Misa de forma inusual. Viste un traje ceñido de ciclista y una estola que tiene colores similares a los que identifican al lobby gay LGBT. En la mesa alargada, que utiliza como altar, hay algunas frutas y una cruz pequeña de colores rojo y verde al centro. Alrededor de la mesa se ven algunas mochilas y bicicletas. El padre Fabio Corazzina realizó esta celebración en el marco de una actividad de ciclistas en la localidad de Massara, del Baio, en Sicilia, Italia, un hecho que fue considerado por el obispo de su propia diócesis como muy grave. Los feligreses también se indignaron. Es una vergüenza. Horroroso. El padre Augusto Quispe, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, dijo que la intención del sacerdote habría sido acercar a su comunidad. Sin embargo, no puede olvidar la realidad del sacramento de la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo. Bueno, esto también me lleva a considerar un poco la consideración pobre que se tiene actualmente y lastimosamente acerca de la Santa Misa. Una consideración que rebaja la Santa Misa a un puesto en el cual estaría junto con tal vez un show musical o un evento deportivo. El también profesor en el Seminario Diocesano de Puno, en Perú, enfatizó que muchas de las nuevas modificaciones que se quieren hacer en la celebración de la Santa Misa son abusos a la liturgia. Estas introducciones que no son válidas nos hacen olvidar de que en realidad lo central en la Santa Misa es el sacrificio que se realiza. El sacrificio, el misterio al cual nos introduce, que es el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero este no es el único caso donde se ha visto atentada la liturgia. En Argentina, en la iglesia San Martín de Porres de la Arquidiócesis de Tucumán, se celebró la misa de niños con la participación del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado en la homilía.
Las fuertes críticas de los feligreses llevó a la parroquia argentina a retirar las fotos de su Facebook. El hecho de que trate de hacer que los niños comprendan mejor el mensaje evangélico, utilizando representaciones teatrales en este caso, podría ser algo irreprensible y hasta laudable. Sin embargo, en el contexto de la Santa Misa se convierte en un hecho totalmente inadecuado y hasta cierto punto superficial. El padre Augusto Quispe recomendó recordar lo que dice el Concilio del Vaticano II, de llevar a los fieles, por más niños que sean, a una participación plena de la misa. Si uno quiere explicar mejor a los niños el Evangelio, lo podría hacer con historias, pero con esa prudencia y con ese cuidado de que los niños no olviden que lo más importante es el sacrificio. Y, por ejemplo, una representación artística, teatral, podría hacerse en otro contexto, fuera de la Santa Misa, en un ambiente catequético, fuera de la Santa Misa. El padre Quispe, formador de seminaristas, recuerda a los sacerdotes evitar pedagogías novedosas que desvían a los feligreses de lo central de la misa, que es el sacrificio de Cristo. ¿Cuáles son los gestos y posturas correctas durante la misa? Ayer explicamos, entre otros, que debemos permanecer de rodillas durante la plegaria eucarística y que solo el sacerdote mantiene las manos alzadas durante el Padre Nuestro, no los feligreses. Hoy en la segunda parte de la entrevista al padre Giovanni Zaccaria, profesor asociado de Teología de los Sacramentos en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, le seguimos contando qué hacer y qué no durante la Eucaristía. Padre, ¿cómo debemos desenvolvernos en el momento de la paz? Eso es un gesto que es importante porque podríamos decir que el Señor mismo nos ha dicho de darnos la paz justamente cuando presentamos nuestra ofrenda, ¿no? O sea, que haya paz entre los cristianos cuando presentan su ofrenda. Entonces, ese gesto debe ser hecho, como todos los gestos litúrgicos, digamos con, perdón, el juego de palabras, pero con paz, o sea, sin prisas, sin agitación, sin irse de un lado para el otro, porque eso, o sea, el gesto debe denotar lo que hay por dentro, ¿no? O sea, la paz no es, participación de alegría, pero no es, digamos, una fiesta desencadenada, digamos así, ¿no? Entonces, lo mejor es dar y recibir la paz con las personas que están más cerca y eso, con actitud de alegría, pero sin demasiado ruido, sin demasiado movimiento, sin agitación, ¿no? Porque la agitación de alguna manera es como el revés de la paz. ¿Está bien cruzarse de piernas cuando estamos en misa? Bueno, habitualmente esa postura la utilizamos cuando estamos sentados en nuestra casa, ¿no? En un sofá o en un sillón. Entonces sería un poco, digamos, quizás no del todo conforme al lugar donde estamos, ¿no? Evidentemente la iglesia es la casa de todos, es la casa de Dios, pero al mismo tiempo la misa es una acción que denota la unidad de cielo y tierra, ¿no? Entonces no es simplemente, digamos, es un lugar, es un tiempo, es un espacio que es de alguna manera como fuera de lo ordinario, ¿no? Lo decíamos antes por el tema de estar arrodillados, ¿no? Estamos delante de algo que está fuera de lo ordinario. Entonces, quizás eso de no cruzar las piernas puede ser una manera de expresar ese no ordinario que estamos viviendo. Una vez terminada la Santa Misa, ¿en qué momento debemos retirarnos? Los santos siempre nos han aconsejado de guardar un poco de tiempo de silencio, de oración, en cuanto tenemos al Señor dentro de nosotros. Si hemos recibido al Señor en la comunión, es normal y es justo y es guardar ese tiempo como tiempo de oración más íntima, de diálogo más íntimo con el Señor. Es un tiempo muy precioso, es un tiempo que puede ser muy rico para pedir, para
para desagraviar, para digamos, dirigirnos al Señor pidiéndole muchas cosas, porque lo tenemos dentro de nuestro corazón, lo tenemos dentro de nosotros, con su presencia real, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces puede ser un tiempo, eso, ¿no?, precioso para la oración personal, para pedirle muchas cosas. Entonces algunos minutos, quizás unos 5 o 10 minutos de oración íntima, recogida. Eso siempre lo aconsejaron todos los santos, ¿no? Entonces quizás podríamos hacer ese pequeño esfuerzo de guardar el silencio algunos minutos después de terminar la Santa Misa. Padre Giovanni Zaccaria, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y es todo por hoy, amigos. Hoy en día muy agradecidos aquí por la vocación franciscana de nuestra querida fundadora, la Madre Angélica. Así es, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.